muy buenas, muy buenas. Saludos. Soy el profesor Odilio Flores desde este terruño llamado Honduras. Me dirijo a usted con un ejercicio muy poco común. Nos piden determinar si las siguientes ecuaciones son recíprocas y de qué tipo son. Cuando las funciones son recíprocas, pueden ser simétricas o hemisimétricas. Son simétricas cuando su función, ¿verdad? Su función recíproca cuando los coeficientes que tienen la misma distancia de los extremos son exactamente los mismos. Y cuando son opuestos, entonces son hemisimétricas, ¿verdad? Por ejemplo, si esta fuera una función simétrica, entonces los extremos, ¿verdad? En este caso menos 1 y 1 son los coeficientes, no son iguales, no sería simétrica, ¿verdad? Sería recíproca, pero no sería simétrica. Entonces, pero como son opuestos, puedes ver que este 1 y menos 1 es opuesto y menos 2 y 2 son opuestos. Puede ver que estos son los extremos y menos 2 está 1 de este extremo y más 2 está 1 a distancia de este otro extremo. Es lo que dice, ¿verdad? La regla, ¿verdad? Que si equidistan de los extremos, los coeficientes que equidistan de los extremos, si son iguales, son, ¿verdad? Si son iguales, pues son simétricas. Es una función recíproca simétrica. Pero si son distintos, entonces es una función recíproca. Si son opuestos, perdón, es una función recíproca hemisimétrica. Ok. Vamos para operar este primer ejercicio, x cuártico menos 2x cúbico más 2x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces tenemos que 1 sobre x elevado a la 4. Acuérdense que a la x la sustituimos por su simétrico, es decir, 1 sobre x. Entonces 1 sobre x elevado a la 4 menos 2 por 1 sobre x elevado al cubo más 2 por 1 sobre x elevado al cuadrado más 1 igual 0. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de ir resolviendo, multiplicamos por el término del grado mayor, que en este caso era x a la 4, multiplicamos tanto al miembro de la izquierda como al miembro de la derecha. ¿Qué sucede aquí? X a la 4 por 1 sobre x a la 4 es 1. Luego aquí diríamos x a la 4 por menos 2 sería menos 2x a la 4. Menos 2x a la 4 por 1 sería menos 2x a la 4. Y menos 2x a la 4 entre x cúbico sería simplemente menos 2x, porque el exponente 4 se le resta 3, nos queda exponente 1. Seguimos. X a la 4 por 2 es 2x a la 4. 2x a la 4 por 1 es 2x a la 4. Y 2x a la 4 entre x cuadrado sería 2x cuadrado al 4, x a la 4 se le resta 2, nos queda cuadrado. Y luego x a la 4 por negativo 1 es negativo x a la 4. Entonces, este es diferente a la ecuación original dada. Pues podemos observar que aquí x a la 4 es positivo y acá negativo. Entonces, con 1, entonces la función no es simétrica, ¿verdad? La función no es simétrica porque, perdón, no es recíproca. Y si no es recíproca, no podemos analizar, ¿verdad? Si es simétrica o hemisimétrica. Ok. En esta segunda ecuación, este es que sería el inciso B en esta segunda ecuación, pues tenemos x cúbico menos 7 medios de x cuadrado más 7 medios de x menos 1. Hacemos la misma operación, a x la sustituimos por su recíproca, 1 sobre x al cubo menos 7 medios de 1 sobre x al cuadrado más 7 medios por 1 sobre x menos 1 igual 0. En el siguiente paso, como el primer término era x al cubo, entonces multiplicamos a ambos lados de la ecuación por x cúbico. Entonces, si operamos x cúbico por 1 es x cúbico, y x cúbico entre x cúbico es 1. Luego aquí x cúbico por negativo 7 medios es negativo 7 medios x cúbico.
Al multiplicarlo por 1 quedaría negativo 7 medios x cúbico. Al dividirlo por x cuadrado nos quedaría únicamente negativo 7 medios de x, ¿verdad? Luego aquí haríamos lo mismo, negativo 7 medios, positivo 7 medios por x cúbico es positivo 7 medios x cúbico. Por 1 sería asimismo 7 medios x cúbico. Entre x quedaría 7 medios x cuadrado. Luego menos x cúbico por 1 pues es x cúbico. Entonces también es diferente a la ecuación original dada. La ecuación original dada nos daban que el x cúbico es positivo, ¿verdad? Y en este caso nos da que el x cúbico es negativo, ¿verdad? Aquí está negativo, por lo tanto, no es, ¿verdad? Por lo tanto, no son recíprocas. Así de sencillo, ¿verdad? No son funciones recíprocas porque debe dar exactamente lo mismo. Ok. Vamos con el siguiente. La siguiente función que sería ax a la quinto a la 5 menos 3 quintos de x cúbico menos 3 quintos de x cuadrado más 1. Esta posiblemente sea una función recíproca porque el término medio es nulo. No, porque aquí faltaría x a la 4. Sí, faltaría x a la 4, que es el que sería nulo. Entonces, es muy posible que esta no sea una función recíproca. Repito, el término que queda en medio debe ser nulo, no debe existir porque debe ser 0. Y aquí el término que hace falta no es de en medio, sino que es el de exponente 4. Entonces no quedaría en medio, por lo tanto, lo más seguro esta tampoco es una función recíproca. Ok. Hacemos la operación, sustituimos a x por 1 sobre x a la 5, menos 3 quintos que multiplica a 1 sobre x al cubo, menos 3 quintos que multiplica a 1 sobre x al cuadrado, más 1 igual a 0. Planteamos x a la 5 multiplicado por ambos miembros de la igualdad. Entonces aquí tendríamos, sabemos que 1 a la 5 es 1 y x a la 5 es x a la 5. ¿Verdad? Lo mismo aquí, 1 al cubo es 1 y x al cubo es x cúbico. ¿Verdad? Y acá también 1 al cuadrado es 1 y x al cuadrado es x cuadrado. Hacemos la operación, x a la 5 por 1 es x a la 5 entre 5. Eso es igual a 1. ¿Verdad? Aquí lo tenemos, luego menos 3 quintos de x a la 5 es 3 quintos x a la 5 por 1, 3 quintos x a la 5 entre x cúbico sería 3 quintos x cuadrado, ¿verdad? De signo negativo. Luego hacemos lo mismo, negativo 3 quintos de x a la 5 por 1 es negativo 3 quintos de x a la 5 entre x cuadrado queda negativo 3 quintos x cúbico y luego 1 por x a la 5 es x a la 5. ¿Verdad? ¿Y cuál era la función que teníamos inicialmente? ¿Verdad? Aquí la tenemos que es, ¿verdad? Aquí sería f de x. F de x. Ok. Entonces tenemos que es x a la 5, nada que ver. O sí, vamos a ver, vamos a leer de la duda. Vamos a ver, vamos a leer de la duda. Vamos a ver, x a la 5 aquí está positivo. ¿Sí? X cúbico está negativo, no, pues está perfecto, 1 está positivo, por lo tanto, esta sí es una. ¿Sí? Es una, ¿verdad? Es igual, entonces es una función recíproca, ¿verdad? Lo que yo le mencionaba, el término medio, no necesariamente, ¿verdad? El término medio, ok. Tenemos la siguiente, 8x a la 6 menos 8x cuártico o a la 4 menos 8x cuadrado más 8. Ok, hacemos el mismo procedimiento que consiste en sustituir a la x por su recíproca, es decir, 8 por 1 a la x a la 6
menos 8 por 1 a la x a la 4, menos 8 por 1 sobre x, perdón, no es 1 a la x, 1 sobre x al cuadrado más 8. En el siguiente, pues, planteamos la multiplicación de x a la 6 a ambos miembros de la igualdad. Acá generalmente no lo menciono porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Ok. Entonces tenemos aquí 8 por x a la 6 es 8x a la 6. 8x a la 6 por 1 es igual a sí mismo 8x a la 6. Y 8x a la 6 entre 6 es igual a 8. 8x a la 6 entre x a la 6 se nos cancela los x a la 6 y nos queda 8. Luego aquí menos 8x a la 6 por 1 es 8x a la 6. Entre x a la 4 nos queda 8x a la 2, ¿verdad? 6 se le resta 4, nos queda x al cuadrado. Luego menos 8x a la 6 por 1, negativo 8x a la 6, entre x cuadrado de 6 baja a 4, negativo 8x cuártico a la 4. Y luego x a la 6 por 8 es 8x a la 6. ¿Y cuál era la función original que nos dieron? Vamos a ver qué funciona. Si funciona o no funciona. Perdón, no es esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no es así. No es así porque estoy viendo que este 8 es positivo. Y al multiplicarla por el recíproco de x, el 8 es negativo. Aquí lo tenemos. No, perdón, es positivo. Es positivo, pues vamos a ver. Aquí tenemos 8x a la 6 está positiva, 8x a la 4 negativo, 8x cuadrado negativo y 8x positivo. Entonces, y 8 positivo. Entonces, es igual a la ecuación dada, por lo tanto, es recíproca. Pero se me olvidó en esta otra parte, como esta recíproca nos dice que diéramos si era recíproca simétrica o recíproca hemisimétrica. Vamos a ver, ¿cuáles son los extremos? Los coeficientes de los extremos, aquí hay un coeficiente 1 que no es necesario escribirlo, y aquí hay un coeficiente 1. Como es igual 1 y 1, vamos bien. Ahora vamos a ver los otros, menos 3 quintos y menos 3 quintos. Entonces, como son iguales, esta es una, ¿verdad? Esta es una recíproca, son recíprocas simétricas, ¿verdad? Recíproca simétrica, ¿correcto? Simétrica, ok. Vamos a ver esta otra que también resultó ser simétrica, ¿verdad? Ser simétrica, entonces vamos a ver. Los extremos son de 4 términos, los extremos, los coeficientes son 8. Y aquí también estos medios son negativo 8, también son, ¿verdad? También son ecuaciones o es una ecuación recíproca simétrica, ¿verdad? Que lo voy a escribir, por tanto, es una ecuación recíproca simétrica, ok. Simétrica porque, mire lo que dice el concepto para que sea simétrica, se lo repito. Dice que los términos que equidistan de los extremos deben de tener los mismos coeficientes. Exactamente los mismos coeficientes para que sea simétrica. Entonces, en este caso, los simétricos, pues, lógicamente son el punto de referencia. Entonces, comenzamos con los simétricos. El coeficiente de este extremo, perdón, el coeficiente de este extremo es igual al coeficiente de este otro extremo. Está en lo correcto. Y luego acuérdese que este término y este otro término está a uno de este extremo y este a uno de este extremo. Entonces, también son comparables. Entonces, como también el coeficiente es negativo 8 y este es negativo 8, entonces, ¿cómo se cumple? Que tanto los coeficientes de los extremos como de estos que están aquí equidistantes de los extremos son iguales, ¿verdad? Entre sí, 8 con 8 y menos 8 con menos 8. Entonces, la función son recíproca simétrica. Vamos a ver este otro, el inciso E. En este inciso E, ¿verdad? Permítame que debe haberse escrito aquí f de x es igual, ¿verdad? Y esto no es ecuación, esto es una función.
Es que son ecuaciones también, es cierto. Son ecuaciones, más bien no son funciones, por eso debe ir igual a 0, así es, ya ando poco tarde en la noche, disculpen, ok, pero bueno, usted sí me lo entendió, muchas gracias. Entonces, ponemos un simétrico 1 sobre x al cubo menos 7 sobre 1 sobre x al cuadrado menos 7 por 1 sobre x más 1 igual 0. Luego multiplicamos ambos miembros de la igualdad por el primer término, ¿verdad?, de la función que nos dieron. El primer término de la función que nos dieron, ordenada, de la ecuación que nos dieron, ordenada de forma descendente. Entonces, x al cubo por 1 sobre x al cubo, ¿verdad? Espero que ya no sea necesario decirle que 1 al cubo es 1 y x al cubo es x cúbico, ¿verdad? Menos 7, 1 al cuadrado es 1 y x al cuadrado es x cuadrado. Ok, por eso de un solo hacemos la operación. Ok, ¿verdad? Entonces aquí x cúbico por 1 es x cúbico, entre x cúbico es 1. Vamos bien con el 1 de la que nos dieron en la función original. Luego, negativo 7x cúbico por 1 es negativo 7x cúbico. Al dividirlo por x cuadrado nos queda negativo 7x. Está correcto también. Luego aquí sería negativo 7x cúbico por 1 es negativo 7x cúbico. Entre x sería negativo 7x cuadrado. Está correcto. Y luego x cúbico por 1 es x cúbico, también está correcto. Por lo tanto, estas funciones son recíprocas. Ahora hay que evaluar si son simétricas o hemisimétricas. No se olvide que en este caso que son cuatro términos, entonces comparamos los extremos y los medios. Aunque el concepto lo que dice que los coeficientes de los términos que equidistan de los extremos, se debe de cumplir eso, ¿verdad? Se debe de cumplir que son iguales, los extremos con los extremos deben ser iguales los coeficientes y los otros que quedan en medio también deben de ser iguales entre sí. Si eso se cumple, son recíprocas simétricas. Si no se cumple, hay que verificar si son opuestos, ¿verdad? Es decir, si este es 1, este debe ser negativo 1 para que sea su opuesto. Entonces, en ese caso sería hemisimétrica. Ok, vamos a comprobar eso. Vamos con los extremos, el coeficiente de x cúbico es 1 y el coeficiente acá es 1. Vamos en lo correcto. Y vamos esto otro, también negativo 7 y negativo 7, por lo tanto, ¿verdad? Son, ¿verdad? Es igual a la ecuación dada, entonces son, voy a escribir aquí, punto y coma, son recíprocas simétricas, ¿verdad? Simétricas. Son recíprocas simétricas. La pregunta que nos hacían, nos decían de qué tipo, no solo si son recíprocas, sino de qué tipo. Entonces, en este caso, corresponden al tipo de las simétricas. No hemos encontrado ninguna que sea, ¿verdad?, que sea hemisimétrica. No hemos encontrado ni una. Vamos a esta que creo que es el último de esta tanda. Entonces empezamos x sextico menos x cuartico más x cuadrado menos 1 igual 0. Hacemos la misma operación. X 1 sobre x a la 6 menos x menos 1 sobre x a la 4 más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Menos 1. Ok. Multiplicamos por x a la 6 ambos extremos de la igualdad. Aquí tenemos 1 sobre x a la 6 menos 1 sobre x a la 4, ¿verdad? Más 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿verdad? Porque sabemos que 1 a la 6 es 1 y x a la 6 es x sextico. 1 a la 4 es 1 y x a la 4 es x cuártico. Y así sucesivamente. Y acá 0 por x a la 6 pues es 0. En esa parte ya sabemos. Entonces operamos. X a la 6 por 1 es x a la 6, entre x a la 6 es 1. ¿Verdad? Luego sería x a la 6 por negativo 1. Aquí hay un 1 que no es necesario escribirlo. Sería, entonces, digámosle negativo x a la 6 por 1, negativo x a la 6 entre x a la 4 es negativo x cuadrado. X a la 6 por 1 es x a la 6, entre x a la 2 es x a la 4. Menos x a la 6 por 1 es x a la 6. Ok, entonces comparemos. Aquí no son, porque este x a la 6 es positivo y este acá es negativo. Por lo tanto,
no son, ¿verdad? Por lo tanto, no son recíprocas, no son funciones recíprocas. ¿Ok? No. Por lo tanto, al decir que es una diferente a la ecuación dada, entonces no son recíprocas. Ok. Vamos con el último ejercicio. El último ejercicio de estas, ¿verdad? Funciones que nos consultan si son recíprocas y en caso de ser recíprocas, si son recíprocas simétricas o recíprocas hemisimétricas. Tal vez esta sale hemisimétricas para que usted lo tenga más claro. Ok, nos dan 4x a la 5 menos 2x cuártico más x cúbico más x cuadrado menos 2x más 4 igual 0. ¿Verdad? Entonces, sustituimos a la x por 1 sobre x. 4 por 1 a la x por 1 sobre x a la 5 menos 2 por 1 sobre x a la 4 más 1 sobre x al cubo más 1 sobre x al cuadrado menos 2 por 1 sobre x más 4 igual 0. Como este es el índice, el término mayor, entonces multiplicamos por x a la 5, ¿verdad? Multiplicamos ambos extremos de la igualdad, ¿verdad? Voy a copiar este para compararlo al final con el resultado que nos dé. Ok. Entonces, decimos 4 por x a la 5 es 4x a la 5 por 1, 4x a la 5. Y 4x a la 5 entre x a la 5 se nos cancela el x a la 5 y nos queda el 4. Menos 2 por x a la 5 es 2x a la 5 por 1, 2x a la 5. Y al dividirlo entre x a la 4, ¿verdad? Nos queda el 2 y 5 menos 4 es 1, nos queda menos 2x. Ok, vamos con este otro. X a la 5 por 1 es x a la 5 y entre x al cubo nos quedaría x a la 2. Acuérdense que el x a la 5 se restan los exponentes. Luego acá también x a la 5 por 1 es x a la 5, entre x a la 2 es x cúbico, ¿verdad? 5 menos 2 es 3. Y luego x a la 5 por 2 es 2x a la 5, entre x a la 5 entre x, 5 menos 1 es 4, entonces nos queda menos 2x a la 4. Luego más 4 por x a la 5 es 4x a la 5, ¿verdad? Es 4x a la 5. Ok, vamos a ver la original que nos dieron, vamos a ver. La original que nos dieron, a ver si es igual. 4x a la 5 lo tenemos, menos 2x cuártico también, x al cubo también, x al cuadrado también, menos 2x y más 4. Por lo tanto, ¿verdad? Son recíprocas. Ahora vamos a ver si son recíprocas simétricas o recíprocas hemisimétricas. Ok, fíjense bien. Esto nos va a servir mucho para explicarlo. Son 6 términos. ¿Cuáles son los extremos? 4x a la 5 y 4. Entonces, este negativo 2x a la 4 está a una distancia de este extremo. Y este negativo 2x está a una distancia, a una unidad, digámosle, de distancia de este otro extremo. Entonces, la distancia que se refiere es respecto a los extremos, no es entre sí, sino respecto a los extremos. Entonces, vamos a comparar estos extremos, este negativo 2x a la 4 con este negativo 2x y esto de aquí también de en medio. ¿Por qué? Porque x cuadrado, perdón, está a 2 distancias de este extremo y x cúbico también está a 2 distancias de este otro extremo. Entonces, no se olvide que la distancia de referencia es de extremos, de los extremos, no es entre sí los términos. Entonces, vamos a chequear en los extremos, este coeficiente es 4 y este también. Entonces, de hecho, como estos son iguales, de hecho, vamos apuntando hacia que sean simétricas, no hemisimétricas. Para que sean hemisimétricas, tienen que ser opuestos. Es decir, si este es 4, el otro debiera ser negativo 4. Vamos con estos, ¿verdad? Con estos que siguen, que están a una distancia. Este está a 1 de este extremo y este a 1 de este extremo. Entonces los comparamos. Menos 2 y menos 2 son iguales. Entonces se va conservando que son simétricas. Y luego vamos con estos de en medio que tienen 1, positivo 1 y positivo 1. Entonces, al ser cada par que comparamos a ser iguales, entonces estamos hablando que son funciones recíprocas simétricas, ¿verdad? Recíprocas simétricas. Entonces, aquí lo voy a escribir, ¿verdad? Por tanto, son simétricas,
¿verdad? Son funciones recíprocas, simétricas, y ahí terminamos este ejercicio. El siguiente vídeo, perdón, el siguiente vídeo será, dice aquí, determine de cuáles ecuaciones son raíces x igual a 1, x igual a menos 1 y encuentre la ecuación recíproca simétrica en cada caso, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer servirle. No olvide suscribirse a mi canal Odilio Flores. No olvide darle like al vídeo, compartirlo para que le sirva a otros, compartirlo en sus redes sociales, en el mismo YouTube, en Instagram, todo para que le sirva a otras personas, ¿verdad? Y active la campanita y comente para que estemos en contacto. Ánimos, ánimos en estos momentos difíciles. No olvide que su país, su familia lo necesitan, la necesitan. Entonces, ánimos y dele duro a las matemáticas, dele duro a la física, dele duro a las químicas, dele duro a esas clases que según usted se le complican. Enfréntelas y si usted practica, seguro que aprobará. Soy el profesor Odilio Flores. Dios primero nos miraremos. Hasta la próxima.